Y ahora vamos a pasar a la ponencia sobre diagnósticos para neurofisioterapia impartida por el licenciado Gabriel Martínez. Hola, hoy vamos a empezar con esta ponencia de diagnósticos para neurofisioterapia. Primero que nada, muchísimas gracias al fisioterapeuta Gabriel Martínez por tomarse su tiempo para podernos platicar un poquitito de lo que sabe. Es un fisioterapeuta que se dedica muchísimo a toda la parte de neurofisioterapia con terapia robótica, y él nos va a contar un poquito de todo lo que hace y toda la parte de diagnósticos de la neurofisioterapia. Él es un fisioterapeuta impresionante que pueden aprender muchísimo de él. Y bueno, Gabriel, te dejo a ti la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. De entrada, pues me gustaría agradecer que me hayan tomado en cuenta. Quise hablar un poquito, el objetivo de esta ponencia es dar un panorama de mayor amplitud respecto a lo que hacemos como fisioterapeutas en el campo de neuro. En la experiencia que tengo aquí en el centro donde trabajo, que es de 7 años, les puedo decir que lo que ha marcado pauta para hacer una mejor práctica es justamente eso, tener algo que le hemos denominado un marco de trabajo para la práctica clínica. Entonces, me gustaría que eso es lo que se llevaran de esta ponencia. Les quiero compartir muchas cosas. La verdad es que hablar de neuro es amplio, es complejo, a veces tedioso, pero pues trataremos de hacerlo simple. Yo tengo un término para referirme a eso, que es hacerlo pragmático, ¿no? Simple, sencillo, pero sin dejar de hacerlo complejo en el sentido sistemático de lo que es una ciencia o una disciplina como es fisioterapia o las ciencias de la rehabilitación. ¿Okay? Les quiero comentar un poquito sobre mí. Pues aquí en Cerebro lo que hacemos principalmente es una terapia conjunta con tecnología, pero sin embargo, hoy no quiero hablarles de robots ni cosas de ese tipo, sino que se lleven algo muy sustancioso de lo que es hacer fisio para neuro, independientemente con el toolbox o el set de herramientas con el que tengan en su centro o en su práctica o donde vayan a realizar su práctica clínica. Entonces, les quiero compartir más información respecto a la experiencia de estos 7 años que tengo aquí y los 11 que lleva la clínica. De entrada, les quiero poner una breve presentación. No sé si ahí está. Y a mí me encanta tener una estructura de trabajo. ¿A qué me refiero? Siempre yo les sugiero que tengan una guía de práctica clínica. Aquí en Cerebro tenemos una preferencia por la guía de práctica clínica americana. El tener una guía nos permite justamente eso, tener una ruta para saber tomar decisiones clínicas, que quizá ese sea como un punto clave a largo plazo para alguien que realiza una disciplina que tiene que ver con práctica en atención a clientes o pacientes, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero que sean pro de tener una guía, una ruta, y bueno, eso es quizá lo que no lo veamos como una parte triste de nuestro contexto en México, sino como un reto o una forma de lo que tenemos que hacer como profesión, disciplina, de compactar nuestros conocimientos, de hacer equipo para proyectar y tener esta estructura que tiene la Asociación Americana o Australiana o Canadiense o Alemana o inglesa, que si uno revisa las páginas de sus asociaciones, hay una cantidad brutal de cómo hacer esto. Y entonces, en una ponencia realicé alguna vez un planteamiento reflexivo. La diapositiva que ven es pues más que un congreso, es una reunión
para estipular la orientación de la práctica en específico de neuro, en términos de Estados Unidos, que es terapia física, de a dónde va la neuro en terapia física, en su contexto fisioterapia. Y bueno, miren, ¿cuándo fue la primera reunión que hicieron esta gente experimentada de terapeutas físicos? Fue en el 67 y el tema puntual en esa reunión fue en temas de neurofacilitación. Aquí no quiero tocar ni poner en duda ninguna estrategia terapéutica, todas suman, todas sirven. Lo que quiero yo dejarles como punto es una reflexión y una forma de ver más allá de un método, una técnica, un equipo. ¿Vale? Entonces, vean, en el 67 hablaban de temas de neurofacilitación. Yo recuerdo cuando era estudiante, bueno, hace unos 10, 11 años, que el tema en la escuela era que si Bobat, que si Volta, que si Cava, Domain de la Cato, etcétera, etcétera. Les puedo decir que en la práctica todas esas estrategias de neurofacilitación suman, pero creo o considero que en nuestro contexto se ha abusado en discutir cuál es la mejor, cuando se debería de tomar en cuenta que es una herramienta más. Entonces vayamos viendo la evolución. Una segunda reunión fue en los 1990, tocando nuevas teorías y conocimientos y todavía en pro de la neurofacilitación. 15 años después surge un tema pues, que es de interés común para diversas profesiones, no nada más para terapia física o fisioterapia, sino también para neurología y medicina de rehabilitación, que es la neuroplasticidad y el aprendizaje motor. ¿No? O sea, esos quizás sean les puedo decir que en mi experiencia en la práctica de neuro, que es la tendencia mundial de todos los panoramas para alguien que se dedica a hacer neurofisioterapia. Entonces, les invito a que tengan unas bases fuertes de estos dos temas: aprendizaje motor, neuroplasticidad y control motor. ¿No? Y bueno, ahora ellos en la última reunión que tuvieron en 2016, la verdad es que no han hecho una revisión, si se va a hacer cuándo se va a hacer la próxima, pero plantean 4 temas de interés. Temas que tengan que ver con neurofisioterapia, condiciones neurológicas o condiciones que afectan el movimiento, pero estipulando temas como prevenir causantes de disfunciones neurológicas, predicción de las secuelas de una condición neurológica, la plasticidad que tiene cada condición intervenida con técnicas o un modelo de fisioterapia, y la importancia que tiene, a pesar de una condición instaurada, en la participación de una persona. ¿Sale? Entonces, les dejo estos temas como un punto de reflexión nada más. Ay, no pasa. Perdón. Ya. Ahora, algo que a mí me gusta dejar a estudiantes es que tengamos una búsqueda de identidad. ¿A qué me refiero? Les pongo esta línea de tiempo de ver cómo es una comparativa con la Asociación Americana, de cómo ellos fueron evolucionando a un término que ahora está muy de moda en la Asociación Americana de Terapia Física, que es una denominación de ser expertos en el sistema del movimiento humano. ¿Cómo llevar esa progresión? Partiendo mucho de temas de la neurofacilitación. Y el dilema de todo esto es, ¿qué tanto, saliendo un poquito del paradigma médico de decir que siempre la enfermedad o la condición causa el déficit de movimiento? Pero, ¿por qué no plantearnos si el movimiento también causa una patología? Y eso queda claro con gente que trabaja con músicos que tienden, por el exceso de repetición, de tocar un instrumento de manera tan ardua, tan extenuante, a una velocidad, puede causar distonías. Y está registrado, hay evidencia. Entonces, también está en el registro de la evidencia científica que el movimiento puede causar patologías. Y algo tan simple que puede ser como una tendinopatía de los epicóndilos del codo, y tiene que ver mucho por exceso de uso, ¿no? Exceso de movimiento, de velocidad, de carga. Entonces, ver ese paradigma de que no la enfermedad causa
el déficit de movimiento, sino que también el movimiento puede causar déficits, o bueno, condiciones o enfermedades. ¿Okay? Y les invito a que lean un libro de esta señora, de Shirley Sharman y Patricia Sketch. Luego les comparto el link, creo que por ahí lo tengo apuntado. Es un libro bastante interesante que ellas han trabajado en el sentido de etiquetar de manera, en competencias ya no médicas. De hecho, están tratando de influir en el IC10, o sea, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, y tratar de empujar diagnósticos basados en las disfunciones del movimiento humano. Eso es lo interesante de ellas que han dejado, y hay unos libros muy buenos respecto a esos trabajos. Entonces, les digo, la tendencia a la que ha llevado toda esta gente que ha sumado es a el denominarnos como una profesión que su expertise es el movimiento. Entonces, nos compete ver más allá de cuestiones muy de la estructura y función corporal, de identificar factores que influyen para la ejecución del movimiento, como la velocidad, el timing, la fluidez, la secuencia, la coordinación. Y a mí me encantó la denominación que le quieren dar, que es el sistema del movimiento humano. Y vean, parte desde 1998, pero como desde 2015 para acá, como que es algo muy, quizás viéndolo romántico, pero sí de proyectar o darle una mayor relevancia a una profesión de terapia física en cuanto a su competencia de restaurar movimientos. Yo los invito a que esto sea un punto reflexivo. Y miren, este es el modelo, el concepto que denomina el sistema del movimiento humano. Y bueno, ustedes que son de UM, si ustedes revisan su currícula, se parece mucho a su mapa curricular de estudio, porque lo que justamente tratan es de mezclar sistemas corporales que suman para hacer uno en uno, que es el del movimiento. La relación que ahora sabemos, por ejemplo, que está de moda la fascia, en cuanto que sabemos que es una estructura transmisora no nada más de fuerza, tanto axial, sino también transversal, y que también es una estructura en la que pueden transmitirse neurotransmisores. O sea, todo eso suma, por eso el sistema tegumentario tiene una gran importancia en esta parte del concepto que se denomina sistema de movimiento. Queda implícito que la parte musculoesquelética y nerviosa es una parte vital, pero también elementos como la segregación de una hormona importante y cómo va a viajar, también puede ser un medio del sistema tegumentario o a través de un bombeo de una arteria, un vaso. Entonces ahí influye el sistema cardiovascular. ¿Ok? Y bueno, esto es lo rico de lo que uno encuentra cuando está en un medio tan apasionado de qué es neurofisioterapia, de identificar, de demostrar que sí existen tal cual etiquetas diagnósticas basadas en los déficits del movimiento. Y miren, esto lo hemos proyectado aquí en nuestro centro, de ver más allá. Bueno, queda en claro que cuando una persona tiene una deficiencia motriz, se ven afectados factores musculoesqueléticos, la fuerza, la coordinación, la integridad articular, el tono muscular, claro. Pero estamos dejando de lado la esencia de factores del movimiento, la velocidad, el timing, la fluidez, la secuencia, etcétera. Hay una gran cantidad de aspectos a tomar en cuenta que están relacionados con los factores, estructuras y funciones corporales. Y miren, estas autoras, Patricia Sketch y Sharman, publican estas 9 etiquetas diagnósticas y llegaron a esta propuesta porque pusieron en contexto. Tenemos un accidente cerebrovascular o evento vascular cerebral en la misma zona, del mismo tipo, mismas características, incluso hasta en cuestiones morfológicas y sociodemográficas, pero ¿por qué a este paciente, cuando ejecuta un movimiento, le cuesta más trabajo identificar aspectos de la metría? ¿A qué me refiero? A dimensionar qué tanto tiene que desplazar un segmento. Obviamente con limitación, pues de repente vemos que un paso puede ser más largo que otro, que no identifica el tiempo en el que tiene que sacarlo, ¿no? O
y versus otro paciente con la misma condición, tiene espasticidad, pero sin embargo, aún así, puede accionar movimiento voluntario y tiene mejor capacidades en cuanto a la metría, sabe dimensionar qué tanto es la profundidad o la distancia que tiene que recorrer un segmento para alcanzar, por ejemplo, un vaso. Y quizá mejores estrategias para abrir y sujetar. Entonces, de ahí parte eso. Y tiene sentido, no sé si ustedes, pero vean, cuando tenemos un paciente con o varios pacientes con mismas condiciones diagnósticas médicas, la presentación clínica es muy variable en cuanto a sus déficits motores. Y yo les invito a que tengan este ojo clínico, que eso es lo que tiene como principal herramienta nuestra profesión, de identificar estos aspectos del movimiento. Y en neuro es un tema muy exquisito la cuestión del déficit cognitivo. Les puedo comentar que en la cantidad de pacientes neurológicos que hemos atendido en 10 años, yo estimo que aproximadamente entre un 20, independiente de qué condición o qué enfermedad neurológica afecte, entre un 20 y un 30% tienen un déficit cognitivo. Me refiero a aspectos de orientación, memoria a corto y largo plazo, el estado de alerta, de arousal también es un factor clave. Y ahí podemos vincular incluso algunos otros aspectos, como los aspectos psicoemocionales. Pero yo les dejo esto y ahí están las referencias para que lo busquen, porque es un mundo y nos da un panorama distinto de lo que es hacer neuro. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? A algo que en lo personal y con mis compañeros hemos llegado a una conclusión. Dicen, siempre es la pregunta, ¿cómo hacer neuro? ¿Cómo hacer neuro? En específico neurofisioterapia, ¿no? Que es nuestra competencia. Y les puedo decir que estos son como 6 elementos clave para realizar prácticas, independientemente si alguien toma o se orienta hacia una preferencia de un método. Y digo los métodos de neurofacilitación, que es donde está la mayor gama de, 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 de cursos para seguirse formando. Pero estos 6 elementos son fundamentales. Tener claro un modelo de la función de discapacidad, tener un modelo de práctica, los subrayos, o sea, tener una guía de práctica es fundamental. Tener bases concretas del aprendizaje motor y el control motor. Esto de hacer práctica basada en la evidencia suma un poquito también la experiencia, pero es un punto quizá menos importante, pero no vital. Bueno, no vital, pero importante, corrijo. Y 6, tener una forma o un sistema para tomar decisiones clínicas. Pero ahí les puedo decir que también la experiencia suma para poder hacerlas mejor. Entonces, obviamente la práctica es el maestro, pero existe, ahorita les voy a pasar voy a desglosar algunos de estos puntos para hacer un poquito más claro. Bueno, ¿por qué es importante la guía? Queda muy claro, esto es muy de ahorita en su formación, de saber que hay un motivo de consulta para cualquier persona que requiera nuestros servicios. Tener en claro qué examinar, qué evaluar es fundamental para dar un pronóstico y por ende un diagnóstico. Y por ende determinar una mejor intervención, ¿no? Y obtener mejores resultados. Podemos tener preferencia por X, Z herramienta, pero siempre tener en cuenta que buscamos los mejores resultados. Esta es la estructura de escuela, de cajón, que todo el mundo la debe de tener en claro, pero de repente nos encontramos retos. ¿Me vas a saltar esta? Okay. Para saber hacer una buena examinación, sugiero hacer le hemos denominado un triage, ¿no? Como así sucede en servicios de emergencia, pero con el objetivo de identificar la tarea motora o clave relevante para una persona. Les puedo decir que, por ejemplo, en los centros de neuro, quizá la razón por la que la gente va ahí o prioriza para recuperar es la marcha. Y esa es una de las tareas más fundamentales que la gente desea recuperar. Y bueno, ya entrando un poquito a otros temas, después de que las 3 tareas motoras fundamentales para tener mejor movilidad es marcha, levantarse y pararse de una silla o de un objeto que te pueda sentar. Y la otra es el control postural. Y de hecho, en el nuevo esquema de
de esto del sistema del movimiento humano con las etiquetas diagnósticas, que os digo, los invito a que lo lean porque parte de analizar estas 3 tareas motoras, ¿no? Entonces, ya en cuanto a plantear una examinación, ir vislumbrando cuál es la tarea motora a evaluar, bueno, a restaurar o a compensar, identificar las dificultades motoras, que puede ser incluso obviamente los factores intrínsecos de los sistemas. Hablo de espasticidad, debilidad, acortamientos, siempre van a estar. Pero uno siempre tiene mayor predisposición que los otros. Entonces, tener ese ojo de identificar cuál es el que tiene mayor predominancia para abordar por esa guía, ¿no? Formular una hipótesis de lo que puede ser, de la triada que puede estar causando todo este desorden. Formular un pronóstico en el sentido qué tanto mejorar esa estructura, esa función va a impactar de manera positiva en todo este complejo que ya es la tarea motora o el movimiento, ¿no? Y les digo, ahora es muy de clase, pero es un hecho que hay que hacer una exploración, una historia, una entrevista, una revisión de sistemas, un análisis de la tarea, basados en algo muy práctico. Perdón que me salte así, en esto. Ahí existen en la sección de neuro, en la apta, en la sección de neuro, muchos artículos que sugieren como herramienta tener un esquemita como el que les estoy mostrando. Y esto nada más para tener el panorama, un background así general de la condición de un paciente. Y se los pongo así porque sencillito como podemos hacer un intake o una historia clínica, les invito a que lo puedan sumar para tener un panorama claro hacia dónde vamos a llevar el plan de intervención para una condición neurológica que desea recuperar o restaurar una función motriz. Entonces, esta sería la tarea que les sugiero podría sumar para tener un mejor panorama de una mejor selección de una intervención, un set de herramientas clínicas para una intervención terapéutica. Voy a regresar, disculpen. Segundo paso, cuando analizamos una tarea, es importante identificar, les dije, ya lo redondeando el tema, los déficits que más influyen para ejecutarlo. Tomar en cuenta, una sugerencia muy, muy convencional es verlo por secuencias, la tarea motriz, ver las condiciones iniciales, o sea, parte desde incluso la postura, cómo es su habilidad de la persona para interactuar con el ambiente. Si vemos que lo sentamos y está tambaleando, pues de ahí ya vemos que tiene un gran problema, porque el hecho de estar sentado y no poder tener un control postural es una condición, tiene bastantes déficits de estructuras y funciones, no nada más musculoesqueléticas, quizás hasta incluso vestibulares, que puede estar influyendo. Contextualizar un poco el ambiente. Nos tenemos en un área donde la parte de la intervención es guiada, orientada y de manera segura. Pero tomar en cuenta eso. Identificar los estímulos que puede haber para generar la acción motriz. Uno se da cuenta, miren, esto es muy de terapia ocupacional, para identificar esta parte de la preparación. Existe así de manera sencilla. Cuando a una persona le presentan una tarea motora, debe tener una cierta ideación. Si a un niño le presentas una pelota, intuitivamente muchos la botan, saben que es para eso, para rebotarla. Y también pasa con una tarea motriz como es pararse. Hay una cierta intuición de saber cómo levantarse. Entonces, tener esa ideación del panorama motriz es importante. La otra es la parte de la praxis. O sea, ¿qué estrategias o programas motores instaurados o de lesionados tengo para poderlo ejecutar y accionar en cuanto a lo que yo deseo? Si yo me deseo parar, saber que necesito fuerza en las piernas, en la cadera, el tronco para poder levantar. Y la otra es la forma en la que la ejecutamos. Porque incluso hay gente que puede tener previo la ideación, la programación, pero no puede ejecutar. Entonces, tomar eso en cuenta. Y ahí después vienen los factores de la tarea en sí, cómo se va realizando. Notar cómo el tiempo en el que pasa de un punto A a un punto B. Si yo tengo a alguien sentado, notar cómo pasó la transición. Debe haber una fluidez, una secuencia de los segmentos, rodilla, cadera, la velocidad con la que nos movemos. Todo eso, la amplitud con la que se hace, debe tomarse en cuenta. Entonces, eso es un tip hay muchas maneras de analizarlo, este es uno de tantos, pero a lo que voy es que hay que ver más allá de aspectos
de estructura y función y sobre todo los neuromusculoesqueléticos. ¿Okay? La parte de evaluar es un reto, siempre es complicada, porque en un paciente neurológico hay muchas cosas que medir y que evaluar, pero les vuelvo a reiterar, hay tres, si nos vamos a quedar en la parte física, que es muy de la competencia de terapia física o fisioterapia, es evaluar marcha, evaluar el up and go y el control postural. Son las tareas las tres tareas que dan a una persona mayor movilidad. Pues, les puedo decir que eso redondea mucho de lo, independientemente si vaya por marcha o alcance o agarre, esas tres tareas motrices son fundamentales. Si uno quiere especificar, bueno, cada condición, perdón, aquí que, ¿ok? Ahora, cuando hacemos evaluaciones muy específicas, por eso les digo que lo del APTA es una guía importante para orientar y saber la ruta. Este set de 26 categorías de evaluación está en la guía americana. De repente uno, cuando se va formando, dice, ¿qué le evalúa a un paciente neurológico? Y miren, en la guía ya están segmentadas las 26 categorías. Siempre como oficio nos vamos a lo que es la parte de función motriz o de movilidad o de fuerza o dolor. Y hay algunas, y ahí es donde se vuelve quizá un poquito tedioso porque muchas de las baterías pueden incluso evaluar tono muscular, rango articular, sin necesidad de estar haciendo una por una. Y es donde los invito a que seamos curiosos de encontrar esas herramientas, como esta, que en la sección de neuro, los invito a que lo busquen, hay un Excel, un PDF donde ustedes pueden filtrar, hasta incluso por constructo primario de lo que evalúa la prueba, e incluso por componente de la CID, de lo que ustedes desean buscar. Este, por ejemplo, es de lesión medular. Pueden notar el valor 4 es que tiene mayor confiabilidad y fuerza para aplicarse en ese estatus. Por ejemplo, el 6-minute walk para pacientes en un estado agudo, subagudo o crónico es una buena prueba para evaluar la marcha. Pero también, dependiendo del estatus de la lesión, por ejemplo, una hacia A o B, difícilmente es posible aplicar un test de marcha, porque a lo mejor tiene mayor dificultad para pararse, incluso obviamente caminar. Entonces, los invito a que revisen estas guías. Siempre es un reto dar un diagnóstico, pero ahí un tip es basarnos o apoyarnos en las neurociencias, la anatomía funcional y sobre todo en guías clínicas, como lo puede ser la del APTA o incluso herramientas como dan las asociaciones donde ya hay referencias rápidas. Y les puedo citar una, por ejemplo, que tiene la Asociación Americana en cuanto a lesión medular, donde les dice, del 100% de lesiones medulares que suceden en un año, una estadística nacional, estoy hablando de numerología gringa, un 0.5% evoluciona a un Asia E. ¿Qué quiere decir? Que un Asia es una reganancia casi total de la marcha. 0.5 es muy poquito. Pero los que están en Asia A después de un año pueden mejorar y están en un estatus de categoría de Asia B o Asia C. Entonces es una mejoría en cuanto a aspectos muy localizados y segmentados de todo el complejo que es la marcha. Y esos tips pueden ayudarles a ustedes para dar un mejor pronóstico para una persona, porque estoy seguro que lo primero que dicen, ¿cuándo voy a volver a caminar? ¿Cuándo voy a volver a sentir? Entonces, les invito a que hagamos este apoyo en estas tres herramientas. Esto es muy reiterativo en cuanto a la intervención. Debe ser centrada y orientada a las necesidades de nuestros pacientes, establecer metas y objetivos. Aquí en promedio, por ejemplo, nuestros pacientes, las metas y objetivos se establecen más o menos cada 3 meses porque es lo que dura un bloque de intervención. Está de más, pues, ¿por qué no poder poner estos objetivos con el acrónimo de SMART, ¿no? Específicos, medibles, etcétera. Importante que toda intervención de neuro deba tener
los principios del aprendizaje motor: repetición, cantidad y frecuencia con la que se realiza, intensidad. Eso es muy importante. Y el extra es que sea orientado a tareas específicas. Esa es una parte, porque también existe la parte crítica de ese modelo, pero es la tendencia mundial que ahorita predomina. Y ahora, cuando hacemos el enfoque de intervención, tomar en cuenta esto. La mayoría va por la parte de restauración. Si usted le dice a una persona, ¿qué quiere hacer? Pues dicen, quiero volver a moverme como antes. Pero sabemos que una condición neurológica es a veces catastrófica y por tendencia incluso natural de nuestra intervención terapéutica, nos va llevando a una cuestión de compensación. En algunos casos, tristemente, a una cuestión nada más de mantener y, bueno, o prevenir, ¿no? Y les dejo estas 4 direcciones porque es a donde nos lleva la práctica clínica. Todos deseamos restaurar movimiento, pero el neuro es un reto tan grande que en 60-70% de las condiciones neuromotoras no se puede lograr, pero sí se puede compensar, ¿no? Si estoy hemipléjico, aún así tengo que ser capaz de levantarme y por mí mismo ir al baño. Y esa es la parte compensatoria. También en la guía del APTA, cuando llega el dilema, ya seleccioné, ya supe hacer la evaluación, ya sé hacia dónde dirigirme, pero ¿qué intervenciones debo elegir? Y en la guía de la americana existen estas 9 categorías y ahí viene un set desglosado de todas las estrategias terapéuticas que existen. Son muchísimas, sabemos que para hacer una intervención hay muchos estilos, hay muchas formas, pero yo a lo que voy es que si tienen esta estructura, es mucho más fácil hacerlo. Independientemente, uno es más pro, boba, otro más volta, otro más estiramiento, funcional, lo que sea. Pero lo más importante es que no se nos olvide esta estructura. Como extra, tener en cuenta que las tareas motoras fundamentales son la iniciación y la posición del alcance. Bueno, hay más, pero estas son las más importantes que una persona desea restaurar y recuperar. La marcha sería la primerita función que desean alcanzar, y en el brazo, pues quizá el alcance y el agarre son las que van en segundo lugar. Y viene el reto de estar en un constante, alguien como yo que está en una práctica constante de neuro, es estar constantemente buscando práctica basada en evidencia, y obviamente con la práctica propia y la experiencia uno va remoldeando estas formas de hacerlo y nos lleva a un estilo, también por el tipo de herramientas que tenemos, nos lleva a un estilo propio de la forma de hacer neuro, que ya en otra ocasión, si me invitan, con mucho gusto podemos platicar. Y eso nos lleva a hacer y tomar mejores decisiones clínicas. Uno como docente es lo que más desea inculcar en sus alumnos, que aprendan estos parámetros o estrategias para saber tomar las mejores decisiones. Y aquí hay un poquito de las estrategias que son como el set base o de muchos lugares donde se hace neuro. La acción y la observación es lo que más hacemos, o hacer indicaciones de mueva, hágalo así, póngalo allá. Requiere un gran componente cognitivo de la persona que lo va a hacer. Neurofacilitación, que desde mi punto de vista personal hay un gran abuso en nuestro contexto de práctica, pero no está mal, solamente considero que debemos de estructurarlo mejor o darle un mejor enfoque en principios de aprendizaje motor, pero no tengo problema con nada de eso. Tenemos funcionales orientados al autocuidado, el soporte de peso parcial, que también hay un tema gigante en eso. Hace poco la Asociación Americana sacó un paper sobre eso, o bueno, esto lo podemos platicar. La terapia de restricción del movimiento, sobre todo para el miembro superior, el dual task training, la práctica mental, que son intervenciones que siempre han estado en tela de duda, pero suma. El timing, el scaling, bueno, cantidad. Y bueno, en específico en cerebro trabajamos mucho con robots. Me estoy apurando porque ya se me está acabando el tiempo. Bueno, esto es reiterativo, tener en cuenta que hay que medir los resultados. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Al final ya los apresuré, pero fue con el objetivo de concluir la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la plática, la verdad estuvo increíble. Primero que nada, antes de ya acabar, muchísimas gracias por estar, estuvo súper bien, por tomarte tu tiempo. Es un orgullo y
y un privilegio poder tenerte en este tipo de congresos, a gente tan preparada. Tenemos 3 preguntitas rapidísimas. La primera, ¿qué opinas tú sobre el trabajo multidisciplinario en pacientes con patologías neurológicas o accidentes neurológicos? Fundamental, porque ahora no sé si lo estoy diciendo bien, el tener el panorama transversal de disciplinas nos compromete a ser más competentes. Entonces, el trabajo interdisciplinario es fundamental porque una condición